Hola, buenos días. Sebi, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo están todos mis queridos sobrinos? Hoy, domingo 21 de marzo, celebramos dos cosas importantes. Primero, el inicio de la primavera. Estamos viendo cómo empieza todo a renacer, cómo hay flores, cómo empieza la gente a disfrutar de las albercas, de salir a los lugares, de empezar a brotar todo lo verde, las florecitas hermosas, se oyen mucho los pajaritos, pero también es época de mucho polen. Entonces hay que tener mucho cuidado con las alergias y es el inicio de la nueva vida, el equinoccio de, este- de primavera cuando baja el Kukulcán, inyecta la energía suficiente a la tierra para renacer, para, para que se cree todo lo verde y todo lo hermoso. Bueno, por otro lado, hoy celebramos el cumpleaños, el natalicio de don Benito Juárez. Don Benito Juárez, Benito Pablo Juárez García, nació en San Pablo, Gueletao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y muere en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Más conocido como Benito Juárez, fue un abogado y político mexicano de origen indígena, de la etnia zapoteca. Presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872, cuando falleció siendo presidente. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. Es célebre su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. A pesar de tratarse de un presidente sin antecedentes militares, fue una gran figura clave en la Guerra de la Reforma como en la Segunda Intervención Francesa. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México. Este gran hombre, pero no era muy alto, medía 1 metro con 51 centímetros. Estaba chaparrito. Pero lo importante de Juárez es que rompió paradigmas. Él, a los 3 años, él era de origen indígena, hablaba zapoteco, sus papás eran indígenas, su mamá y su papá. A los 3 años de vida, la mamá de Benito Juárez falleció al dar a luz a su hermanita y luego murió su papá y se trasladaron a vivir con unos abuelitos y que también eran indígenas, los abuelitos, los papás del papá. Total que a los años murieron los abuelitos, tenían como 10 años, y se fueron a vivir con un tío. Y él ayudaba al tío en las labores del campo. Total que Juárez, a los 12 años, hablaba zapoteco, hablaba muy poquito castellano, lo que le había enseñado el tío. Entonces él era muy inteligente, ¿qué tan inteligente no sería? Y él decía, bueno, si yo quiero salir adelante, sus hermanitas las mayores ya se habían casado y se habían ido a vivir a la capital del estado. Entonces él tomó la determinación, se le perdió una borrega y dijo, me van a castigar. Entonces, huyendo del castigo, dijo, no, mejor me pelo y se fue con sus hermanas
Y la hermana vivía, cuando llegó Benito a la casa de la hermana, donde trabajaba la hermana, que trabajaba en la casa de un negociante, este, Juárez, eh, ahí vivía, ahí donde trabajaban las hermanas, el señor que era rico, el hacendado, tenía una hija adoptiva que era doña Margarita Maza de Juárez, era una niña, y años después fue la esposa del presidente, se casó con ella, con la hija de aquel empresario, de aquel vendedor, la persona que le extendió la mano. Juárez trabajó con él y luego fui a vivir con un sacerdote que lo empezó a guiar y a enseñar el español y luego ya lo educaron. Entró a un seminario porque era la única forma de aprender, de escribir. Y él se dio cuenta de que no era su vocación ser padre o ministro de la iglesia, sacerdote, y entró a estudiar, estudió a estudiar abogado. Pero imagínate, en aquel entonces, o sea, tan inteligente, a los 12 años empezó a estudiar español y llegó a ser abogado y luego fue gobernador. Fue, fue una vida muy hermosa de mucho trabajo y de mucho esfuerzo para llegar a ser gobernador de Oaxaca y luego se roleó y fue ministro del gobierno federal y llegó a ser presidente de México. Y hablaba inglés, se hablaba francés y hablaba latín, o sea, era muy, 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 muy inteligente don Benito Juárez. Era del área liberal. Él separó a la iglesia del Estado y por eso le costó mucho amor. Este, hizo lo más fuerte de él, la separación de la iglesia y del Estado. Le quitó el poder, mucho del poder que tenía la iglesia. Y mucha gente pues no le gustó. Entonces, batalló mucho, fue en la guerra de la intervención francesa, fue cuando vinieron y trajeron a Maximiliano y estuvo ahí. Juárez anduvo como peregrino andante con su gobierno, hasta que regresó ya después de que expulsaron al emperador Maximiliano, que lo ejecutaron, y ya se regresó otra vez al gobierno. Y Juárez fue un presidente que hizo el parteaguas y fundó nuestra nación. Entonces es muy importante, señor, el benemérito de las Américas. Bueno, pero hay que empezar a pensar, también es en estas épocas de que va a empezar a florecer todo, a renacer todo. Hay que tener cuidado, primero con las alergias, pero hay que planear los viajes, hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a las albercas, cuando vayamos a los parques. Tener mucho cuidado con los niños, con todo el mundo. O sea, hay que extremar precauciones si nos metemos a ríos, albercas, a cualquier situación con los niños y con los adultos también. Todo el mundo hay que tener muchísimo cuidado en estas épocas. No hay que confiarnos. La pandemia todavía está muy fuerte. Bueno, que pasen un domingo maravilloso. A ver qué contamos mañana. A ver si empezamos a contar un cuentito. A ver, hay que, a ver, de los que tenemos por ahí. Que pasen un maravilloso domingo. Y feliz inicio de la primavera. Nos vemos luego. Bye.